A ver, el arte, durante siglos, tuvo unas reglas muy claras, ¿verdad? Un ideal de perfección. Pero de repente llega el siglo XX y ¡pum!, todo salta por los aires. Hoy vamos a intentar entender qué pasó, a desentrañar esta transformación tan bestia. Y lo haremos de la mano del historiador Hans-Dieter Juncker. Pensemos un momento en esto. Durante más de 2000 años, el arte en Occidente tenía una misión, por así decirlo: crear belleza, crear perfección. Cada cuadro, cada escultura, era como un pequeño universo cerrado, un mundo en sí mismo donde todo estaba en orden, en armonía. Un refugio, vaya, lejos del caos del mundo real. Y de repente, ¡zas!, siglo XX. Y nos encontramos con esto. 50 metros cuadrados de tierra en el suelo de una galería. La pregunta, claro, es, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo hemos llegado de un extremo al otro? Para entenderlo, primero tenemos que ver qué era exactamente esa estructura que se rompió. Vale, pues Juncker empieza por ahí, por definir esa idea tradicional de arte. Él le da un nombre muy concreto: la estructura estética integral. A ver, ¿qué es esto de la estructura estética integral? Pues imaginemos eso, un universo perfecto, creado por el artista, donde no hay nada al azar. Cada elemento, cada color, cada pincelada, todo, absolutamente todo, tiene un porqué. Contribuye a un todo que es impecable. Es, en esencia, la idea del arte como un acto de poner orden en el desorden de la vida. Y Juncker dice que este ideal se sostenía básicamente sobre tres pilares. A ver, primero, la obra era una representación icónica, o sea, era una imagen de algo, de una persona, de un paisaje. Segundo, la totalidad. Esto es clave. Cada pequeña parte servía al conjunto, no había nada que sobrara. Y tercero, el orden inmanente, es decir, que esa armonía era buscada, era creada a propósito por el artista. Estas eran, digamos, las reglas del juego durante siglos. Pero claro, llega el siglo XX y algunos artistas empiezan a tirar de los hilos de esta estructura que parecía tan perfecta. Y aquí llega el primer gran cambio. De repente el cómo se pinta empieza a ser más importante que el qué se pinta. Pensemos en el postimpresionismo, en el cubismo. El foco ya no está solo en representar la realidad, sino en explorar el propio lenguaje de la pintura, en deconstruirlo. Justo a esto Juncker lo llama una desintegración. Es ese momento en el que la forma, la estructura del cuadro y el objeto que se supone que representa, pues empiezan a separarse, a ir cada uno por su lado. Fijaos, por ejemplo, en el retrato de Daniel Kahnweiler de Picasso. Este es el primer tirón de hilo, el primer deshilachado. Todavía podemos ver que es un retrato, sí, pero nuestra atención se va inevitablemente a esa especie de andamio de planos, de líneas geométricas. La forma ha empezado a independizarse. Vale, ese es el primer paso. Pero ¿y si vamos más allá? ¿Qué pasa si nos cargamos directamente toda la estructura formal? Pues aquí es donde entran en escena movimientos como el arte informel o el action painting. Aquí los artistas dicen: se acabó. Renuncian a la composición, a la planificación y abrazan el azar, la espontaneidad, el gesto físico de pintar. La obra ya no es algo meditado, es pura acción. Y esto es importantísimo. El lienzo deja de ser una ventana a otro mundo para convertirse en el escenario de una acción, como en los cuadros de Jackson Pollock. La obra ya no es un producto final, ordenado, sino la huella, el rastro que ha dejado un evento. El lienzo es como el testigo de esa energía del artista. La obra es el propio proceso. Bien, la estructura formal está disuelta, pero el siguiente paso fue todavía más radical, si cabe: traer trozos del mundo real y meterlos directamente en la obra de arte. Esto lo vemos clarísimos con el collage cubista. De repente se rompe la ilusión, se pega un trozo de periódico, un trozo de papel de pared, directamente sobre el lienzo. Y la obra ya no es un mundo homogéneo, es un choque de realidades, el arte y la vida cotidiana, forzados a convivir en el mismo espacio. Pero esto lleva a otra pregunta, una vuelta de tuerca más. ¿Y si el arte no consiste en hacer cosas en absoluto? Y esa pregunta nos lleva directos a los ready-mades de Marcel Duchamp. La idea es, casi insultantemente simple. El artista no crea nada, simplemente elige un objeto cualquiera, un botellero, un urinario, y lo declara obra de arte. De la noche a la mañana, el trabajo del artista ya no es crear, es seleccionar. La idea, el concepto, aplasta por completo a la habilidad técnica. Vale, ya hemos metido la realidad en el arte. ¿Qué hilo quedaba por deshilachar? Pues el último, la propia obra de arte física. Aquí vemos una especie de escalera, el viaje hacia la desmaterialización. Empezamos con el objeto acabado, la escultura tradicional. Luego pasamos a presentar la materia prima, sin más, como el fieltro o la grasa de Bois. De ahí,
El propio espacio de la galería se convierte en la obra, como en el Dirt Show. Y el último peldaño es abandonar por completo el objeto. Nos quedamos solo con la idea, un concepto escrito en la pared. Llegamos así al arte conceptual. Aquí el objeto físico se vuelve secundario, o mínimo, o directamente desaparece. Lo único que queda es la idea del artista. El desmoronamiento de la estructura es total. La obra de arte ya no es algo que se mira, sino una idea sobre la que se piensa. Como decía Sol LeWitt, la ejecución es un asunto superficial. Lo que cuenta es el concepto. Llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido de todo este desmoronamiento? ¿Por qué reducir el arte hasta que casi no queda nada? Pues bien, Juncker sostiene que toda esta reducción provoca un cambio monumental en el papel de quien mira la obra. Pensemos en la diferencia. El espectador tradicional, ¿qué hacía? Admiraba pasivamente un objeto bello. En cambio, el espectador moderno tiene que participar activamente para crear el significado. Antes, las respuestas estaban dentro del cuadro. Ahora, lo que nos encontramos son preguntas sobre la realidad misma. La participación se vuelve de repente indispensable. Es que el artista ya no está creando un pequeño mundo perfecto y cerrado. No. Ahora está usando el arte como una herramienta para que veamos nuestro propio mundo de otra manera. Así que el foco se mueve, se desplaza del objeto a la conciencia, a la experiencia de quien lo mira. El arte, en fin, se convierte en un catalizador que nos obliga a pensar sobre el mundo que nos rodea. Y este es el gran desafío que nos deja Juncker. Cuando el arte deja de darnos respuestas y empieza a hacernos preguntas, ¿de quién es la responsabilidad de encontrar el significado? Es una pregunta que ya no va dirigida a la obra, sino que nos apunta directamente a nosotros. Y es, en el fondo, la pregunta que sigue definiendo el arte a día de hoy.